Hola, soy Flor y te invito a que juntas creemos este espacio, un lugar seguro, libre de etiquetas y prejuicios. En este podcast compartiremos historias de personas que transforman vidas, replicando el poder de la fuerza de su voz. Esto es Voces sin Filtro, donde no callamos, gritamos. Pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un episodio más de esta cuarta temporada de Voces sin Filtro, donde no callamos, gritamos. Y pues bueno, hoy tenemos un tema del que nunca hemos hablado en estas 4 temporadas. Y bueno, hablar de sexualidad para las mujeres siempre ha sido un tema prohibido. Pero para reivindicar esta historia, hoy nos acompaña Fernanda Zárate, una voz experta que nos hará tener mejores herramientas para vivir más plenas nuestra vida sexual. Muchas gracias, Fer, bienvenida. Ay, gracias, estoy muy contenta de estar aquí contigo, Flor. Pues como ya dije, llevamos 4 temporadas, 12 episodios cada temporada y nunca habíamos hablado de este tema, porque creo que, aunque nos llamamos Voces sin Filtro, el tema de la sexualidad sigue siendo un tabú para nosotras las mujeres. ¿Por qué crees que seguimos todavía en ese dilema? Mira, a mí me parece que las nuevas generaciones ya tienen bastante información, ¿no? O sea, de hecho, considero que están viviendo su vida erótica distinta a generaciones anteriores. Sin embargo, la sociedad nos sigue llevando a este lugar lleno de juicios y de lo que está bien, mal, de lo que es adecuado o no adecuado en sexualidad. Y entonces eso hace que volvamos como a integrar esto como lo que es válido para hacer en sexualidad. Entonces, claro que sigue habiendo muchísimos tabús, sobre todo respecto a nuestra sexualidad y a nuestro placer en específico, y a que pues estamos, digámoslo así, como se decía antes, estábamos hechas para una cosa y no para sentir rico. Sí, exactamente. Como que tenemos esta idea que el papel de las mujeres es procrear, ¿no? Así es. Incluso hay algunas religiones que siguen teniendo en sus, digamos, en su régimen, que únicamente se puede tener relaciones sexuales para procrear. Justamente. Sí, y yo recibo muchas parejas de diversas religiones que justo tienen dificultades eróticas por esta misma educación de que pues yo estoy diseñada para ser mamá, para tener hijos, para maternar, pero no estoy diseñada para ser esta mujer que siente placer, que todo su cuerpo es un paisaje erógeno. Entonces creo que seguimos perpetuando estos tabús respecto al deseo, al placer, a lo que podemos o no hacer en un encuentro erótico, a por qué parte tenemos que sentir, ¿no? Que está como más a expensas de un pene Sí. que lo que mi cuerpo siente. Sí, o como mencionas, ¿no? Que las mujeres no tenemos ese derecho a sentir, sino más bien hacer que la otra persona sienta placer, ¿no? Así es. Sí, y uno de nuestros derechos es el derecho a placer en los derechos sexuales y reproductivos. Sí. Claro que está ahí. Sí, y viene hablando de estos derechos, pues, ¿cómo nos aportan esta revolución de derechos sexuales y reproductivos? Que, ojo, como todos los derechos de los que hemos hablado en este espacio, pues no nos los han dado, ¿no? Los hemos luchado y los hemos exigido. Claro. Así también pasó con el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Así es, y me parece que también ha sucedido ahora con el placer. Como te decía hace rato, las nuevas generaciones ya vienen revolucionadas en cuanto a sexualidad, ya son un poco más, pues no atrevidas, pero me parece que autogestionan el placer, cosa que no hacíamos antes. Entonces tienen más información, sin embargo, desde afuera hay quien sigue aventando prejuicios, ¿no? Y desafortunadamente esos prejuicios los tienen todavía generaciones anteriores. Yo en específico trabajo mucho en consulta con mujeres y parejas, entonces me entero de todas las dificultades eróticas que existen y que en su mayoría
las personas como que quieren saber qué es lo que las causa, ¿no? Y casi siempre se enfocan en lo físico o en lo psicológico. Y la parte educativa también es sumamente Sí. importante, porque si a ti desde chiquita te dijeron que solo tenías que cooperar, que hacer, en este caso, lo que el hombre quisiera, Ujú. ¿no? Porque hablar de mujeres no hay manera, ¿no? Sí. ¿Cómo? ¿No? Entonces, eh, si nada más te educaron para eso, pues tú vas a integrar eso y a la hora de tener un encuentro erótico o de conocer tu cuerpo, no va a suceder. O sea, Ujú. todavía sigue habiendo personas que jamás han visto su vulva en un espejo, que no pueden ir a un check-up ginecológico Sí. O porque... incluso te dicen, Ujú, ¿no? Fíjate, te comparto, nosotras en Repara Lumea, cada año tenemos esta campaña de check-ups ginecológicos que nos dan de manera gratuita en Reina Madre. ujú, Y el tema muchas veces es que de las que se inscriben, de las que son beneficiarias de este programa, muchas, independientemente de la edad, que tú ves que son edades de 50, 40, te dicen, es que es mi primera vez que vengo a un mm, check-up y ojalá me toque con una doctora, ujú. ¿no? O sea, sí, sí todavía tenemos como este tema, incluso como tú decías, en temas de salud. Sí, y además, o sea, ojalá me toque con una doctora, pero no siempre es por ellas, es porque el esposo Sí. no quiere que ningún otro hombre vea a su pareja, Ujú. aun sabiendo que estás yendo con un especialista, ¿no? Como Sí. que no como alguien te va a ver o como alguien te va a revisar, o no tendrías por qué estar enferma de nada si llevas toda la vida conmigo, Ujú. ¿no? Como que hay estas creencias y la cuestión es que muchas veces, pues, las mujeres pues, te las compras, ¿no? Es Sí. como, sí, a lo mejor ahora hay información, pero si tú ya traes ese chip, digámoslo así, de lo que te enseñaron que tenía que ser y sentirse, tu vida erótica, pues ya lo vives así. Claro, no todo es terrible, hay esperanza, y yo siempre digo que lo bonito de la sexualidad es que todo tiene solución, pero sí es importante visibilizar esto, pues, también para saber en qué lugares podemos Ujú. contribuir desde la educación de la sexualidad o el trabajo con las mujeres de cualquier tipo que se haga. Justo hablando de educación, ¿cuáles piensas tú que hoy, actualmente, porque también el tema de tener tanto acceso a tanta información, cuáles son hoy las principales barreras de la educación sexual en México? Me parece que mucho tiene que ver con la parte de la salud, o sea, porque hay información y creo que ya muchas mujeres ya son capaces de autogestionar su placer, ya se permiten conocer sus cuerpos, ¿no? Como estas nuevas Ujú. generaciones. Sin embargo, me parece que en el caso de las chavitas, ¿no? O de Ujú. mujeres menores a lo mejor que serán unos 25 años, Sí. como que también entran en este lugar en el que dicen: "Bueno, a mí no me va a pasar", ¿no? Ya Ujú. sí, ya sé cómo prevenir un embarazo no planeado, o ya sé cómo sentir placer y me la voy a pasar bien, pero dejamos como de lado esta parte de la salud sexual, ¿no? Ujú. De que sí, pero puede haber algún contagio, porque no es Sí. como que nos vamos a sentar a preguntarle a la persona con la que estemos, sea tu pareja o no, no te vas a sentar a preguntarle todo su historial Sí, clínico. erótico, ajá, y si se fue a hacer Ujú. estudios, ¿no? Porque todas las personas tendríamos que hacernos estudios, no solo nosotras, que la Ujú. mayoría de la información va enfocada más a tienes Sí, que a ir a las tu check-up mujeres. Ujú. ginecológico. Pero, pues, también los hombres y las personas que tienen pene requieren hacerse también su chequeo, Ujú. porque son asintomáticos. Entonces, de pronto, tienen alguna infección y la Ujú. desconocen, y, pues, esa infección se va repartiendo entre las personas en las que estén, o bueno, se va transmitiendo, perdón. Sí, y ahorita hablando de las personas jóvenes, retomando algo de lo que hablamos el episodio pasado, decía Olimpia que para muchas de las mujeres y hombres, la primera vez que tuvimos una relación sexual no fue placentera, ¿no? Y esto creo que se debe a esa falta de información.
Sí, y me encanta que digas esto porque justo creo que para empezar llegamos con muchas expectativas a la primera vez con otra persona, ¿no? De lo que tiene que ser, de cómo se tiene que sentir. Y muchas veces estas expectativas vienen fundadas Ujú. con todo lo que hemos visto Claro. en las películas para personas adultas o lo que hemos visto. Yo de pronto digo que Hollywood y las películas para personas Ujú. adultas nos han hecho mucho daño en este sentido de que pues idealizamos lo que tendría que ser y no nos informamos porque nos quedamos Ujú. solo con eso. Entonces no contemplas que llegas al encuentro y que no siempre va a haber flores por toda la cama y el oso Sí, de claro. peluche gigante, ¿no? O la Y la cena musiquita romántica. de fondo, ¿no? Ándale, o el caminito, ¿no? Con Sí. velas. No, o sea, no siempre sucede eso, también depende de la personalidad, de muchos factores. Y entonces, bueno, entre que llegas con el nervio, ¿no? Ujú. Porque al final, sin importar cuántas parejas hayamos tenido anteriormente, pues cada pareja es una nueva experiencia, Sí, ¿no? y de Porque esas 2 personas, el temor de cumplir con esas expectativas, ¿no? totalmente, esta preocupación por el Ujú. performance, ¿no? Por hacerlo bien, porque como en la película mi pareja Ujú. grite de placer y se convulsione o ponga los ojos en blanco como la niña del exorcista, o sea, como que hay mucha Ujú. expectativa y resulta que después del encuentro ni la pasaste tan bien. En el caso, cuando hay penetraciones, como que no sabes si estás sintiendo rico, si así se Ujú. debe sentir, es algo nuevo al final de cuentas para tu cuerpo. Entonces, ahí mi recomendación, cuando alguien adolescente o algún papá, mamá se acerque y me dice: "Oye, es que no sé qué debo recomendarle", pues Ujú. para que esté preparada para su primera vez con otra persona, porque, pues, no sé si eso es muy pronto o qué. Y yo Ujú. les digo: "Mira, es que está comprobado que si a las adolescencias les hablamos desde temprana edad, y siquiera desde adolescencias, desde la infancia, de sexualidad de manera natural como es, Ujú. adecuada la información a su etapa, pues van a ser un poco más conscientes y sobre todo responsables a la hora de tener un primer encuentro con otra persona, porque van a tener información no solo de los de las formas de autocuidado, sino Ujú. también del placer". Y entonces, de pronto yo les digo: "A ver, ¿qué se necesita para la primera vez con otra persona? Uno, Ujú. conocer tu cuerpo. Conocer tu Sí. cuerpo, saber cómo sientes rico, por dónde sientes rico. Ujú. 2, informarte acerca de las formas de autocuidado, no solo para prevenir embarazos no Claro. planeados, sino también para Enfermedades. infecciones de transmisión Ujú. sexual. Y también ver qué ayudas sexuales nos pueden contribuir, como una lubricación artificial, eh, una velita de masaje para Ujú. relajarnos, como algo que nos haga sentir en comodidad. Y 3, saber que puedes consentir, pero que si en el momento te Claro. arrepientes y no te sientes totalmente segura, el consentimiento es reversible. Sí, Y claro. entonces ahorita no importa si sí me pusieron velas y no sé qué, se usarán para otra ocasión, a lo mejor platicaremos o nos daremos besos en ese momento o haremos otras cosas si es que yo consiento Ujú. eso, pero no tiene que pasar necesariamente algo en lo que no se sientan en comodidad. Entonces, creo que esto es importante también para hacerles saber a las personas que muchas veces cuando hay dolor Ujú. en el primer encuentro, tiene que ver no solo con ciertos mitos respecto al himen y demás, porque el Ujú. himen es flexible, ¿no? Sí, Y hay ¿cuáles personas cuáles son estos mitos? que no Porque tienen creo himen. que quienes nos ven son, en su mayoría mujeres. Ujú. Entonces, ¿cuáles son estos mitos? Pues mira, para empezar, si hablamos de la virginidad, y Ah, aprovechando sí, este claro. tema, la virginidad es un constructo social, no Ujú. existe. O sea, hay personas que tienen himen, hay personas que no, porque así es su anatomía, por alguna situación de alguna actividad, algún Ujú. accidente. Y apenas yo tengo una amiga que es ginecóloga y me estaba Ujú. enseñando un estudio que se hizo recientemente en donde, y se ven los modelos Ujú. anatómicos, donde se nota que muchas personas que tienen vagina tienen como que restos de himen alrededor. Ujú. O hay quien lo tiene intacto porque es flexible y ha tenido una vida erótica con penetración de mucho Ujú. tiempo. Entonces, eso también nos habla de que esto de que se rompe
no Sí. necesariamente es real y que muchas veces el dolor tiene que ver con que están nerviosas o están Ujú. nerviosos. ¿Y qué sucede en el caso de cualquier persona nerviosa? Nuestros músculos Sí, se claro. ponen tensos entre ellos los músculos de la vagina, que bueno, también ahí hay músculos y Ujú. eso hace que si estoy teniendo penetración, pues sienta dolor, ¿no? Sí. Es No totalmente esperado. necesariamente el mito de la virginidad, ¿no? Justamente, y también creo que dentro de estas primeras veces hay este mito de Ujú, que tenemos que llegar al orgasmo ujú, y no necesariamente sucede, porque el orgasmo es una experiencia de placer subjetivo. Sí es cierto que hay una parte ujú, física en donde cuando yo estoy en esta respuesta sexual, ¿no? Hay un momento en el que todas las sensaciones de mi cuerpo se empiezan a sentir más ujú. intensas, se me acelera el corazón, la respiración, puedo poner los pies en puntita, como que Ujú, se pone un poco tenso el cuerpo, pero porque se está elevando el placer. Entonces hay como esta carga de energía ujú. físicamente y cuando llega el orgasmo hay esta descarga, pero acompañada de una sensación de placer. Entonces, ¿qué pasa si yo llego a un primer encuentro con alguien y no conozco mi cuerpo? Ujú. No voy a saber Sí, qué claro. necesito y difícilmente voy a llegar al orgasmo. No porque haya algo grave conmigo, sino porque me falta conocer mi cuerpo y sus sensaciones. Y Sí, en creo que ese es otro mito, ¿no? El jus pensar que algo mal está en ti. Totalmente, y creo que es muy común cuando alguien llega y dice que jamás ha tenido un orgasmo, que esto Ujú, pueden ser chavitas o pueden ser mujeres de 40 en adelante, que a lo mejor ya ujú. tienen hijos y demás, y que se pensaría que como han Sí. tenido una vida erótica de años, pues lo han experimentado, pero la realidad es que no. Y Ujú, muchas veces no solo tiene que ver con una falta de autoconocimiento, que va muy de la mano con esto que hablábamos hace rato sí. de la educación, de no te toques, Ujú. y ni siquiera le decían vulva a la vulva, ¿no? Así de no Sí, te agarres claro. tu tesorito, tu conchita, tu no Sí, sé cuántas posibilidades hay. Entonces, si ni siquiera lo puedes nombrar, sí. es invisible para ti, Ujú, ¿no? Entonces, eso hace que no explores y que aunado a esto, en el momento en que nosotras estamos en el encuentro, o bueno, cuando en estas personas que no pueden experimentar orgasmos, muchas veces estás pensando, ujú. ¿no? Estás como en el multitask, que también es como muy mandato social Sí, de las claro. mujeres son multitask. Entonces tú en ese momento quieres estar ahí, pero estás pensando que mañana te despiertas temprano, que Sí, tienes que claro. llegar a tal lugar en tal momento, o que los niños, las niñas, estás pensando en muchas cosas y eso hace que pues te desconectes de esa Ujú, experiencia de placer, que no estés presente y la ausencia de orgasmo también es una ausencia de estar presente ujú. y de estar como que en control, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo tú crees que actualmente la educación sexual que se tiene hacia las juventudes es suficiente? O sea, por ejemplo, en las escuelas, la forma en la que nos siguen enseñando temas de sexualidad. Me parece que se ha transformado, sin embargo, o sea, transformado refiriéndome a, no sé, yo ahorita tengo 39 años y mi primer video de sexualidad, ¿no? De la Ujú. plática fue cuando iba creo que en quinto, sexto y no sé si te sucedió, pero a mí me pusieron un video que me asustó. Ok. O sea, me asustó porque era un video en donde salía una niña y esta niña vestida de blanco con un camisón y en Ay, una no. cama con sábanas blancas y entonces le baja y parece que algo le pasó a alguien, Sí, ¿no? claro. Porque todo lleno de sangre, así una escena terrible. Ujú, Y entonces en mi casa ya me habían hablado de la menstruación, de que a todas nos pasaba, de qué se tenía que hacer. Sin embargo, pues llegué muy asustada a mi casa diciendo ujú. que me habían robado la inocencia. O sea, también yo un poco dramática, Dramática. pero llegué así llorando con mi mamá, así de, no, quiero regalar todos mis juguetes porque ya me cambiaron, ya no soy una niña. Y Ujú. mi mamá asustadísima de, pero ¿qué pasó en la escuela? A ver, Sí. dime. Y yo, no, es que me enseñaron este video. Entonces creo que antes sí nos asustaban porque también en Sí. la secundaria nos enseñaban las infecciones de transmisión sexual, Ujú. pero
las imágenes de los casos más Sí, avanzados, ¿no? claro. Ya casi de cáncer, una cosa muy impactante. ¿Y qué pasa cuando eres adolescente? Lo que decíamos hace rato, Ujú. hay un pensamiento mágico que dice, no, yo soy superpoderosa, no me va a pasar, Sí. y en lugar de ser algo que te eduque, lo dejas de lado, Ujú. ¿no? Como que es como lo que avientas en tu closet, Sí, ay. ajá. Entonces creo que ahora sí la información que hay es un poco más integral, sin embargo, aún hay muchas escuelas, y yo Ujú. lo digo como exdocente de prepa, hay muchas escuelas que todavía te prohíben hablar de ciertos Ujú. temas, ¿no? Y no, sí sé que hay un módulo de sexualidad, no sé si ahora exista, pero en educación cívica y ética en secundaria Ujú. había un módulo. Sí. Y yo me acuerdo que cuando iba a dar ese módulo, me dijeron, sabemos que tú eres sexóloga, pero por favor no les digas tal y tal Sí. cosa. Casi, casi no les hables de pene y de vulva. Y Sí, yo, ¿cómo? no les digas que se llaman así, ¿no? Ajá, o sea, y yo, pero ¿cómo no lo voy a decir si estamos educando y podemos Claro. prevenir muchas situaciones a través de la educación? Entonces creo que se ha transformado, pero como en todo, como estas instituciones las siguen manejando personas de otras Sí. generaciones, de pronto sí son una barrera para educar. Que Ujú. tú puedes hacer malabares y encontrar opciones, claro, pero sí creo que aún, porque primero hay que educar a esas personas que encabezan esas instituciones para poder abrir un mejor canal de comunicación en cuanto a Sí. educación de la sexualidad. Sí, sobre todo que, por lo menos en nuestro país, el tema de la educación, por lo menos privada, está casi o la mayoría a cargo de temas de religión, ¿no? O sea, de Justo, religiosos. Entonces sí sí. creo que eso, la religión se vuelve entonces también una barrera. Sí, o sea, desafortunadamente, sí en algunos casos, o sea, Ujú. también no vamos a decir sí, o sea, es terrible, Siempre, ¿no? cada quien sus creencias, qué maravilloso, pero sí me parece, yo estudié en una universidad Ujú. religiosa. Entonces, me Yo desde el kinder, o sea, desde el ay, es kinder hasta la universidad. entonces sí me he acercado a estas escuelas, alguna vez me han pedido plática. Y ese es el tema, que quieren que les hables de sexualidad, pero nada más abstinencia. Es que Ujú. tienes que venir a hablarles, pero háblales de De que abstinencia, no lo hagan, ¿no? ajá, pero sí háblales de su cuerpo, pero no menciones cómo se llama su cuerpo, no les hables de los encuentros eróticos, sí de prevención de infecciones, pero casi casi no les digas cómo puede suceder esto. Entonces sí hay ahí como, Ujú. pues es que es como, es doble moral, es por Sí, un lado claro. quiero que les hables y sé que hay muchas conductas aquí de riesgo porque tú escuchas a las adolescencias y se meten Sí. en muchas conductas de riesgo a nivel sexual. Sin embargo, pues no te permiten hablarles desde otro lugar y si se te sale algo, ya vetada, Sí. ¿no? Entonces, sí se pensaría que en las escuelas privadas, pues al tener otro tipo, no sé si a lo Ujú. mejor más O el acceso, ¿no? actualizada o, ajá, o más información o los papás, no sé, o sea, se pensaría que tienen mejor información y yo me topo con personas egresadas de universidades como yo, religiosas y como tú también, Ujú. perdón, en donde no saben, nunca se han visto el cuerpo, Ujú. en donde creen que la otra persona tiene que hacer todo, en donde no se cuidan porque pues como es una persona con la que me voy a casar, ¿no? Ya Sí, casi casi de estoy toda la vida. comprometida, Ujú. ajá, mi novio de toda la vida. Entonces, pues después sucede que tengo una infección de transmisión sexual o ya esta persona anda, me enteré que andaba con alguien más, o sea, pasan muchas situaciones que pudimos evitar. Ujú. Entonces sí se ha transformado, pero como en todo hay retos que aún tenemos que superar, ¿no? Que ¿Cuál es como sería mucho el nuestro trabajo. principal reto para ti, viéndolo desde tu experiencia? Creo que el principal reto es que las personas que se nos acercan para llevarnos a estas instituciones Ujú. tienen muchos prejuicios. Entonces Okey. creo que el principal reto es contribuir con que esas personas se eduquen, pero para educarse necesitas tener
disposición Ujú. y no siempre la hay. O sea, como que de pronto las ideas pues ya son muy cerradas o ya son así de toda la vida y creemos que eso no se puede transformar. Ujú. Entonces creo que el reto son estas personas que nos dan acceso, que son las primeras que necesitan educarse. Oye, y ese primer encuentro que tú mencionas, que este mito también creo que lo hemos escuchado mucho. ¿Hay una edad adecuada? Fíjate que esa es una pregunta que me hacen muy común y yo les digo que más que una edad adecuada Ujú. es tener la madurez emocional. Okey. Entonces, pues claro que recomendaríamos que sí lo hicieran ya mayores de edad, ¿no? Cuando hay como más conciencia, cuando Ujú. se supone que eres menos manipulable. Ujú. Sin embargo, pues no es como que nos van a hablar y, oye, ¿qué crees, mamá, Sí. papá? ¿Me das permiso? No va a Sí, suceder, ¿no? Ojalá, no, ojalá si hay una buena sí. comunicación y educación de la sexualidad, pero sí es como darle las herramientas de consentimiento, lo que hablamos hace rato de, a ver, no te pueden obligar, sí puedes adorar a una persona, puede ser tu novio de toda la vida, lo puedes adorar, pero si tú no te sientes cómoda, si no te sientes Ujú. lista, si hay algo en ti, esta sensación incómoda, y esto lo hablo para todos los géneros, si hay esta sensación incómoda en ti que dice que no, es porque no, escucha Sí. tu cuerpo, ¿no? Ujú. Escucha tu cuerpo, aunque todo el mundo ya lo haya hecho, porque también hay esta presión Sí. social, mucho, ¿no? De, ay, es que es la que también creo que se vivió un poco Ujú. cuando teníamos nuestra menstruación, ¿no? De Sí. que no te bajaba y ya no estabas en el Ya mood no de las otras. perteneces a ese círculo, Justo. ¿no? Entonces, creo que sucede aquí lo mismo de, pues, es que ya estás en la universidad, ¿cómo que Ujú. no? Si ya todas, yo ya con tantos o él con tantos. Entonces, creo que también es como esta educación Ujú. en inteligencia emocional para decir, bueno, el que haya sido su momento no es el tuyo. Sí. Entonces, yo me iría más como por ahí. Okey. Y hablabas al principio, antes de que entráramos a grabar, de dos temas. Uno era el placer, pero el otro era el deseo, ¿no? Ujú. Que tampoco es que lo hemos escuchado tanto, ¿no? No, y fíjate que el deseo me parece muy interesante en la actualidad, porque ahora se habla mucho de deseo en el sentido de ahorita que está que ya se visibiliza la sexualidad en la menopausia, ¿no? Y que Ujú. ya como que más personas están viendo cómo atravesar esa etapa de una mejor manera, pues evidentemente el tema que sale a la luz es el deseo. Igual Ujú. ahora que hay muchas situaciones hormonales, síndrome de ovario poliquístico, hipotiroidismo, Ujú. endometriosis, pues también de pronto empiezan a tener alguna dificultad con el deseo. Y también me parece que el deseo se ha convertido en Ujú. este mandato social, Sí, ¿no? De es que los hombres tienen más ganas que las sí, mujeres, ¿no? otro mito, ¿no? Otro mito Ajá. totalmente, porque yo les puedo decir, en mi experiencia como sexóloga Ujú. clínica, ahora que estuvimos en pandemia, los que llegaban a consulta por alguna dificultad erótica eran los hombres, Ujú. y esa dificultad erótica era que tenían menos deseo que el de sus parejas. Ujú. Entonces, ¿qué pasaba? Que en las parejas, en este caso las parejas heteros, que son las que llegaban a mi consulta, ellas que generalmente demandaban tiempo, pues ahorita Ujú. tenían Claro. a la mano al objeto del Ujú. deseo, ¿no? Y entonces tenían muchas ganas, Ujú. querían aprovechar el encierro, no había Ujú. tanto que hacer. Y en el caso de ellos, pues estaban con esta incertidumbre de quedarse sin trabajo, de qué iba a pasar con el mundo, y Sí. empezaban a presentar menor deseo, aunque adoraran a sus Ujú. esposas. Entonces creo que hay mucho mandato respecto a cómo debe de ser y sentirse el deseo, Sí, ¿no? también de seguir estos roles y estos estereotipos Ujú, sociales, ¿no? O justo, sea, que un hombre diga o levante la voz para decir: "Es que no tengo deseo", es como mal visto. ajá, ¿no? Como su hombría, su virilidad, eh, todo este constructo social que dice que los hombres, pues, nunca dejan de tener deseo, ¿no? Totalmente, y me ha pasado que cuando llegan parejas y él es el que no tiene deseo, en corto la pareja me pregunta: "Oye, ¿y no será que es gay?". Y yo les digo: "Oye, pero es que el deseo no tiene nada que ver con la preferencia". Ajá.
O sea, puede haber personas gays que igual tengan menor deseo, ¿no?, que sus parejas. Entonces sí, hay este mandato y también me parece que la comparación nos hace daño en todos los sentidos y en todo lo que tiene que ver con la sexualidad y la vida, porque también de pronto si estamos en un círculo de amigas y escucho que mi amiga me dice que ella diario tiene encuentros porque muere de ganas y de pronto otra que dice, no, pues yo 2 veces a la semana y yo de pronto 1 vez al mes, porque así me siento cómoda o porque mi pareja viaja o por X razón, pero yo estoy a gusto con eso, ya pienso que hay algo terrible conmigo, Sí. ¿no? Que es como muy común en estos temas, como que si no hago algo como la norma, Sí, claro. ya hay algo terrible conmigo, ya tengo deseo hipoactivo, que es el que se maneja en la parte médica, ¿no? O esta idea de que necesitas ayuda, ¿no? Ajá, pero haz de cuenta que en la parte médica se maneja el deseo hipoactivo, que es el que de pronto no sientes ganas, pero yo tengo mis reservas con este deseo hipoactivo porque es en función de quién. ¿Quién dijo que tener ganas diario es, o sea, es a gusto para todas las personas? O es la regla. Ajá, o que de pronto el que yo no tenga tanto deseo, ya deseo hipoactivo. No es cierto, o sea, me parece que el deseo va más allá y además el deseo es muy emocional. Contrario a lo que nos han dicho de es que el deseo te sientes el cuerpo y te hierve y todo eso, que sí puede pasar. Hay un deseo que es así como más instintivo, más espontáneo. Hay otro tipo de deseo que es un deseo responsivo, que tiene que ver con cómo respondemos a los estímulos que nos causan placer en general. Y estos estímulos pueden ser muy emocionales, porque si yo a lo mejor ahorita estoy sentada sin pensar en que tengo ganas, estoy a gusto platicando contigo, ¿no? Pero resulta que voy a mi casa y mi pareja sabe cómo llegarme, cómo hablarme, me da una buena noticia, o yo tuve un buen día. De pronto me empieza a dar besitos, mi cuerpo empieza a responder, yo consiento eso y en el camino me doy cuenta que aparece mi deseo. Como que funciona al revés, como este deseo que es más instintivo, que llamámosle deseo espontáneo. Ese deseo es como la respuesta sexual, como del librito, ¿no? Primero aparece el deseo y luego la excitación y luego todo lo demás. Y un deseo responsivo sería que primero aparece la excitación y luego aparece el deseo. Y esto no quiere decir que haya algo grave con nadie, simplemente es parte de la diversidad que tenemos hasta para experimentar el deseo. Por eso, y esto nos pasa más a nosotras, si no estamos en un buen momento con nuestra pareja, como que notamos que disminuyen nuestras ganas, porque Sí. ¿quién se va a querer ir a la cama con alguien que no estás a gusto o que te cae mal? Ahorita que platicabas, me acordé de una amiga que dice que ella se sentía culpable. Entonces todas decíamos, bueno, pero ¿por qué? Pues es que a mí, yo no, lo que estás diciendo, ¿no? No tengo deseo por mi esposo. O sea, lo veo y es que no me dan ganas. Y decía, justo lo que acabamos de decir, ¿no? Estaré mal, necesitaré ayuda. Y ahora que mencionas y dices que muchas veces esto tiene que ver con el tema emocional y también cómo te encuentras con la pareja. Claro. Pues bueno, ahora le encuentro todo el sentido a lo que compartía esta amiga, ¿no? O sea, Claro, o sea, si se me murió mi perro, si estoy atravesando una crisis existencial de no sé qué quiero hacer, cuál es mi vocación, o sea, sí es importante revisar cómo anda la pareja, pero a veces es mío, es que yo sí. no me siento cómoda con mi cuerpo, no estoy en un buen momento, estoy preocupada por mi familia, pues claro que eso va a impactar, o sea, no porque no sientas ganas, sino porque tu cabeza y tu cuerpo van a estar en modo supervivencia, quieren salir de eso que estás viviendo y eso no abre espacio para que tu cabeza siquiera empieces a pensar Sí, en claro. algún tema erótico, ¿no? Entonces, tiene que ver totalmente con eso y la diferencia es, a ver, podemos tener a lo largo de la vida los 2 tipos de deseo. Habrá etapas en las que tengamos un deseo más espontáneo, habrá etapas en las que tengamos un deseo más responsivo. Lo importante es identificarlo y saber qué nos contribuye a desear. Ya me di cuenta que dormirme temprano, pues hace que esté descansada y Sí, que sí claro. quiera tener encuentros. O ya me di cuenta que
hacer algo que me haga sentir cómoda, ¿no? Hacer ejercicio, meditar, pues hace que me relaje, que le baje a la ansiedad y al estrés de la vida Ujú, diaria y eso me hace desear. O el que mi pareja tenga tensiones conmigo, entonces se lo comunico. La idea es que identifiquemos y que seamos conscientes que el deseo se va transformando, ujú, que puede pasar por todos los tipos, ¿no? Y que también en pareja podemos gestionar este deseo y evitar confundir la atracción sexual con el deseo y con la ujú. excitación, porque muchas veces llegan y me dicen, es que soy asexual. Y yo les digo, a ver, todas las personas somos seres sexuales, solo que hay un espectro de la sexualidad en Ujú, donde la persona sexual sí siente deseo. ujú, Lo que pasa es que no hay una atracción sexual, entonces ese deseo no está dirigido a alguien, no es como ujú. que ves en la tele al artista que te gusta y ya sientes el Sí. deseo, sino esta persona no le gusta, nadie le resulta atractiva, pero su cuerpo sí siente deseo y entonces va y se puede autoerotizar y pasársela bien, pero no está orientado a nadie, ¿no? Ujú, No hace a lo mejor todo este tema de fantasías o de pensar con alguien, no sucede. En el caso de las personas que no están en este espectro sexual, pues sí, o lo orientamos a alguien, ¿no? Nos ujú, autoerotizamos y pensamos en la última vez que nos tocó a alguien, o en el artista que me gustó, o en el de la oficina, o todo ujú, esto, pero viene a partir de una atracción de algún ujú. tipo. Entonces, como que no hay que confundir, porque también luego otra frase muy común es que mi pareja ya no me excita, ¿no? Y a veces no se refieren a que no les excite, sino que en ese momento no sienten deseo o no Ujú, sienten atracción sexual, porque la excitación es más esta situación física. Es ujú, como, hay un ejemplo que me gusta mucho que usamos en el gremio para diferenciar deseo y excitación, ujú, y es como vas manejando aquí en periférico, ¿no? ujú, Y entonces empiezas a pensar que tienes hambre, ¿no? ujú, Tu cuerpo te dice, ay, como que tengo hambrita, y tú empiezas a pensar, ay, ¿qué comeré? ¿Qué me quedará de paso en lo que ujú, llego a mi casa? Y capaz que dices, ay, un caldito de pollo o unos taquitos, y entonces dices, bueno, igual y hoy un caldito de pollo. ujú. Entonces ya, eso se queda en el deseo. Es lo que Ah, estoy deseando, mi caldito de pollo. Llego al puesto o al local o a donde, al restaurante a pedir mi caldito de pollo y en cuanto me sirven mi caldito, mi cuerpo, yo ya estoy, ni siquiera le he echado el limoncito y ya estoy sí. salivando y ya estoy así, mi Ujú, cuerpo está respondiendo, eso sería la excitación. ujú. Entonces, pues también es importante discernir eso para comunicar realmente lo que necesitamos y lo que está pasando. ¿Y cuándo acudir a pedir ayuda? O sea, porque muchas veces, como ya decíamos, por todas estas ideas, ¿no? O estos mitos, pensamos que necesitamos ayuda. ¿Cuándo sí? Porque tampoco nos han enseñado cuándo sí hay que pedir ayuda. La realidad es que cuando algo te incomode, Ujú, no tiene que ser, o sea, algo de, ay, es que, no sé, de pronto creen que tienen que llegar por situaciones como que ujú, extremas o esperarse muchos años. Es en el momento en que te das cuenta que algo te incomoda, no importa el tiempo que haya pasado, pero también hay otra parte, hay personas que llegan porque quieren disfrutar aún más de su vida erótica. okey. Entonces, todas las personas son bienvenidas en el momento Ujú. que quieran. Pero lo ideal sería que cuando algo te incomode. Sin embargo, yo tengo una ilusión en la vida. A ver, ¿cuál es? Yo estudié psicología, yo soy Ujú, psicóloga de formación antes de hacer la maestría en sexología, y cuando salí de la universidad, yo tenía este anhelo ujú, de que en algún momento la terapia fuese, o sea, el ir con una psicóloga fuese canasta básica, ¿no? ujú, Que todas las personas tuviéramos nuestra terapeuta de cabecera. Y en ese momento que yo salí de la universidad, pues era todavía tabú no sí, ir a terapia. Y ahorita todo el mundo tiene su sí, psicóloga de cabecera, ¿no? Su psicólogo, o con quien, su terapeuta. Entonces, eso me parece maravilloso y ahorita es mi anhelo en el corazón que ujú, así como tenemos ya nuestra terapeuta en psicología de cabecera, tengamos a nuestra sexóloga de cabecera, porque desafortunadamente en psicología no nos dan formación en sexualidad. ujú, Nos dan una embarrada
pero algo que me gusta decir es que cuando estudiamos sexología nos divorciamos un poco de la psicología, porque la psicología todavía sigue hablando de lo que es funcional, disfuncional, bueno, malo, blanco, negro. Todavía hay esta dualidad, también dependiendo de la escuela, de la formación, de la corriente, de muchas cosas. Pero me parece que pues no tenemos la formación, hay cosas que nos rebasan. Entonces, pues sí necesitamos tener una persona, un especialista en sexología de cabecera, porque pues también la sexualidad es todo, va más allá del encuentro erótico, tiene que ver con cómo nos relacionamos con otras personas, qué tan cómodas nos sentimos con nuestro cuerpo, si nos gusta lo que vemos cuando nos vemos, si nos sentimos en comodidad en nuestra propia piel, de nuestros órganos sexuales, de todo, o sea, va más allá. El placer tiene que ver con hasta cómo me siento, estar ahorita tocando la mesa, o sea, abarca muchísimas más cosas que solo tener encuentros eróticos y las posiciones y qué hacer para pasarlo bien. Justo creo que también ese yo creo que sería el primer gran mito, ¿no? Cuando escuchamos sexualidad o sexología o sexóloga, lo primero en lo que pensamos es únicamente sexo, ¿no? Y como tú decías, va más allá, porque incluso creo que estos temas tienen también mucho que ver, y ahora ya también lo hemos visto, en el tema de la salud mental. Así es, o sea, va totalmente relacionado. Como decíamos hace rato con el deseo, que era un buen ejemplo, si yo no le estoy pasando bien, si estoy en duelo, si estoy pasando a lo mejor por un episodio depresivo o tengo cualquier neurodivergencia, pues claro que va a impactar en mi vida erótica. Primero necesito acomodar esa parte emocional y la verdad es que ya lo erótico después con cierta orientación va sucediendo. Pero sí, desafortunadamente todavía falta educación en lo que hacemos, porque siguen habiendo personas, sobre todo nos pasa más a las sexólogas, que creen que tenemos encuentros con nuestros pacientes, ¿no? Y entonces se sienten con la libertad de mandarnos imágenes que no solicitamos y porque pues siguen con la creencia de que pues somos casi diosas del sexo, ¿no? Aunque somos mortales, o sea, somos mortales, también tenemos vicisitudes, pero tenemos las herramientas para salir de eso. Entonces, creo que sí, pues sí hace falta educar en general a todas las personas y enseñarles que la sexualidad es mucho más completa que solo limitarla a los encuentros eróticos, que abarca muchísimas áreas de todas las personas, de los seres humanos. Y a título personal, ¿cómo tú viste o supiste que querías ser o estudiar sexología? Pues mira. ¿Y cuáles fueron esas primeras reacciones a tu alrededor? Pues mira, yo lo supe de muchas formas. O sea, como que la vida me fue llevando un poco. Para empezar, 2 de mis tíos favoritos, a los 16 años me dicen que son gays, ¿no? Yo no lo sabía, todo el mundo lo sabía, yo no lo sabía, no lo sospechaba. Y me impactó, no por la preferencia, eso yo los amaba, eso la verdad es que no tuve jamás el prejuicio, pero me preocupó que mis 2 tíos gays, que son gemelos, que los amo con el alma, habían crecido en una familia súper machista. Entonces sucedía que de pronto no los invitaban a eventos familiares y se hacían como que, ay, se nos perdió la invitación, pues porque eran gays. Ahora ya los adoran, ha sido, me parece, también un proceso de reeducación y demás, pero sí me parece que fue muy difícil para ellos muchas situaciones, sobre todo en su adolescencia, ¿no? Y en su historia de vida. Y yo la verdad no quería que otras personas vivieran lo mismo que ellos, o sea, quería que las personas fueran más empáticas. Entonces, esa fue una situación. Y por otra parte, cuando yo iba a la universidad, en un momento tuve que hacer turno vespertino porque yo estudié en Cancún, una universidad muy chiquita, ¿no? Muy de renombre, pero chiquitilla, porque pues Quintana Roo. Y cuando me pasan al vespertino, que era obligatorio en los últimos semestres, llegaba corriendo a mi casa porque descubrí un programa maravilloso de sexualidad de una sexóloga muy famosa puertorriqueña
Y ella no hablaba solo de las posiciones, ¿no? Que era como lo más común. Y pasa todavía en medios que quieren que llegues y háblanos de las posiciones y las zonas erógenas y dices, o sea, hay más que eso. Entonces, ella hablaba de una forma súper linda de sexualidad, muy natural, enfocada en el placer, diciendo las cosas como son, sin necesariamente ser a lo mejor tan explícita o algo que impactara, porque de pronto, o sea, si tú jamás has escuchado de sexualidad y llega alguien como que es muy invasiva, te alejas, entonces ya no recibes la educación. Y eso me gustaba de ella. Y yo la verdad dije, ay, cuando sea grande quiero ser como ella. Y ya, total que me estaba entre 2 maestrías cuando terminó la carrera, pero como que todo se me facilitó para estudiar sexología, o sea, como que ahí luego me dieron la entrevista, me daban cédula, que eso para mí era importantísimo. Sí. Y ya como que todo se acomodó, pero creo que esas 2 situaciones fueron las que más me impactaron, además de mi historia de cómo perdí la inocencia. Creo que fue por eso. Sí, eso fue muy impactante. Ajá, eso sí, o sea, 8 o 9 años y te quitan la inocencia. Y a tu alrededor, ¿cuáles fueron esas reacciones? Porque no todas las personas sabemos qué es lo que hace una sexóloga. Pues mira, mis papás, yo fui hija, que también eso es otra situación por la que soy sexóloga. Yo fui hija de papás jóvenes, o sea, creo que me tuvieron a los 22. Entonces, pues ahí ya vimos que el coito interrumpido no funciona. O sea, soy producto de coito interrumpido. Ese método no funciona, aquí estoy en el mundo. Entonces, creo que mis papás eso hacía que fueran como más abiertos, a pesar de que sí estaban muy metidos y siguen muy metidos en el tema religioso, pero como que son flexibles, son muy abiertos, entonces para ellos lo único que me preguntaron fue ¿pero por qué quieres ser sexóloga? Si aquí en la casa casi un hogar católico conservador, ¿no? Pero como divertido y así. Entonces yo les dije, ay, o sea, véanse, ¿cómo que no? ¿Por qué soy? Porque mis papás son súper fiesteros, son de los papás que sí tienen expresiones de afecto delante de ti, tú así de casi de ella, o sea, váyanse a otro lugar, cuestiones así, pero como que en mi familia no hubo tanto rollo. Simpático que sí me pasó fue que cuando yo me estaba viniendo a estudiar sexología, yo tenía una prima que se iba a hacer su noviciado. Entonces me hicieron la fiesta, como un desayuno de despedida a las amigas de mi mamá y demás. Nos hicieron un desayuno de despedida a mí en una esquina sentada porque me venía a estudiar sexología y a mi prima en otro lado sentada que se iba al noviciado, que se iba a Roma y no sé cuánta cosa. Entonces fue como muy simpático ese extremo. Pero en general, pues todo el mundo reaccionó bastante bien. Mis amigas sí se impactaron un poco porque yo era súper asustada en la universidad. O sea, yo creo mi primera vez con otra persona fue a los 22 y esa vez fui la más obsesiva yo trabajaba en ese tiempo en un lugar en el Instituto Quintanarroense de la Mujer y me acuerdo que fui y hablé con la doctora y le pregunté qué tenía que hacer y ella me dijo, no, pues condón, lubricante, espermicida, o sea, ella me dio toda la información y cuando mis amigas me contaban de sus experiencias eróticas, yo ponía cara de susto y decía, ay, así, ¿no? Qué impactante, ¿no? Ay, como, ¿por qué? Ay, no me cuentes eso. O sea, yo era súper asustada. Y entonces ahora me dicen mis amigas de esa etapa pero ¿cómo? Si tú eras la más, espantada. Ajá, la más mocha y que no decía nada. Y ¿cómo que eres sexóloga y escuchas diario, situaciones de la vida erótica de las demás? Le digo, sí, o sea, escucho situaciones, pero no es como que me siente a preguntarles los detalles, no los necesito, o sea, es poco común que los pidamos, a menos que sea muy necesario para algunas dificultades eróticas, pero luego no es como que tampoco me cuenten santo y seña, ¿no? Pero bueno, fue prácticamente por eso. ¿Y qué hace una sexóloga? Porque creo que lo hemos escuchado también, pero no sabemos. Pues mira, hay varios tipos de sexólogas. Aquí en México hay varias formaciones, pero no todas las formaciones te entregan documentos, ¿no? Títulos y cédulas. Y es importante eso
porque desafortunadamente hay personas que estudian un cursito de un fin de semana o un diplomado y ya se dicen sexólogas. Y es una formación integral. También hacemos trabajo personal con nuestra sexualidad, pues para trabajar con la sexualidad de otras personas. Y al menos en la escuela que yo estudié, hay 2 tipos de sexólogas. Bueno, hay 3, pero de pronto de la otra maestría no se abre tanto el grupo. Entonces sabemos las sexólogas educativas, que básicamente es el tronco común. Todas las personas, sin importar qué maestría vayas a hacer al final en sexología, lo tienes que estudiar y ahí nos dan las bases, que es más esto enfocado en educación de la sexualidad, ¿no? En que tengamos los conocimientos esenciales para hablar de sexualidad en cualquier lugar y eso lo puede estudiar cualquier persona con licenciatura. Luego están las maestrías, que hay una que es sexología clínica, que es lo que yo estudié, que básicamente nos dedicamos a dar terapia. O sea, estamos en el consultorio, como en todo también podemos hacer investigación, pero es como nuestro trabajo diario. La consulta, ya sea individual, en pareja o en grupos. Y también hay otra maestría que crea sexólogas y, bueno, sexólogos, sexólogas en sensibilización y manejo de grupos, que básicamente hacen todo el diseño de cualquier curso, taller, capacitación, pero todo el diseño con sustento y demás, y lo imparten. A eso se dedican, pero también pueden hacer, o sea, si de formación son psicólogos pueden igual dar terapia, nada más que en clínica pues nos enfocamos más en aprender los protocolos de atención para las dificultades eróticas, que antes eran disfunciones sexuales, o sea, como casos más específicos. Y hay otra posibilidad que era sexología en la discapacidad. Ese es el grupo que desafortunadamente casi no se abre, pero ese va... Sí, que ese es otro gran tema, ¿no? Sí, O sea, pensar que las personas con discapacidad no tienen derecho a una sexualidad. No, sí, ese es otro gran mito y hay hay sexólogas especializadas en eso. En México la verdad es que son pocas, pero sí las hay, muy conocidas. Y esa es otra área. Sin embargo, aunque yo sea sexóloga clínica, yo atiendo a lo mejor, me enfoco más en casos de erotismo, de dificultades eróticas. Hay sexólogas clínicas que se pueden enfocar más en casos en la comunidad LGBTIQ+, o solo en mujeres, o hay quien ve personas transexuales. O sea, también dentro de la sexología, sin importar que hayas estudiado, pues también hay situaciones en las que te especializas más, ¿no? Hay áreas. Entonces, pues hay un poquito de todo. Oye, Fer, ¿y cuáles? Porque yo he visto todo lo que compartes en tus redes sociales. ¿Y cuáles serían, si tú pudieras compartir como tips básicos de sexualidad o para ejercer tu sexualidad de manera más plena, cuáles serían esos tres consejos que darías? Primero, conectar con el placer. Creo que eso es esencial y cuando hablo de placer no lo estoy enfocando a un placer como más sexual, ¿no? Como esto de tienes que masturbarte y demás. No necesariamente, me refiero al placer en la vida diaria. ¿A qué cosas nos causan placer? ¿Qué nos hace sentir en comodidad? ¿Qué nos gusta? ¿Qué no nos gusta? Que va de la mano con el autoconocimiento. Porque todo lo que sucede en la cama o no sucede es un espejo de cómo está nuestra vida afuera de la cama, ¿no? Tanto en pareja como con otras personas, nuestro mundo emocional. Entonces, si yo a lo mejor no me cuesta conectar con el placer en la vida, no disfruto ni un helado que me encanta, pues va a ser muy probable que el encuentro te cueste conectar, disfrutar o experimentar orgasmos. Entonces, creo que es esencial que todas las personas pues conectemos con el placer a nuestra manera, como nos acomode, eso está muy bien. Ahora, otra cuestión esencial es el autoconocimiento. Y yo lo conectaría aquí con el autoerotismo, que el autoerotismo, escuchamos eso y creemos que estamos hablando de masturbación. Y el autoerotismo es mucho más que la masturbación. La masturbación, de hecho, es una forma de autoerotismo. Pero la masturbación del librito
es Sí. estimular órganos sexuales con el fin de obtener placer. Y el autoerotismo va más allá, es cómo me siento en ese momento, qué tanto exploro todo mi paisaje erógeno, que tenemos más de 8 metros de piel de paisaje erógeno, ¿no? Todo el cuerpo siente maravillas y que también eso nos ayuda a desgenitalizar la sexualidad, a creer que la única forma de sentir placer es por medio de la penetración, ¿no? O de la estimulación vaginal de cualquier tipo. Y explorar realmente cuáles son, bueno, o solo vulva, y explorar realmente qué otras situaciones nos suman. Creo que esos serían mis 2 consejos. Bueno, y el tercero, pues informarse siempre de especialistas. Yo soy psicóloga, pero no todas las personas que estudiaron psicología tienen esta sensibilización en sexualidad que es importante, así como a lo mejor muchas sexólogas y sexólogos no tenemos sensibilización en otras cuestiones que tienen que ver con psicología, ¿no? Porque son cuestiones que no necesariamente trabajamos. Entonces es como acudan con especialistas, con personas que realmente nos informen, investiguen, que realmente sean especialistas, porque ahorita también con el mundo de las redes, ¿Y dónde pueden investigar que sí son especialistas? métanse a la página del gobierno para investigar, que tengan cédula, por favor, o pregunten sus estudios. A mí me da mucho gusto cuando alguna persona que quiere llegar conmigo a consulta me pide mi currículum, me hace muy feliz. Luego creen de, no, ¿cómo le va a pedir? Sí. Pídanmelo, a mí me lo hace muy feliz. Tengo hasta sintetizado todo en una hoja, pero, o sea, investiguen, que realmente sean especialistas, porque la cuestión de las personas que están afuera y que no lo son es muy obvia. A lo mejor no siempre lo vemos, pero quienes somos, pues sí, quienes estudiamos sexología, sí nos damos cuenta por el discurso. Puede haber muchos juicios en su discurso que para a lo mejor nosotras son muy obvios. Es muy común, y que te hablen como de, o sea, está bien hablar de la vivencia, pero es como que solo esto es lo máximo, ¿no? Como que lo llevan a ese lugar. Entonces es importante que busquen información, no siempre en internet, o sea, busquen libros, estudios, para realmente saber qué está pasando. ¿Y dónde pueden seguirte? Se nos fue muy, muy rápido el tiempo Ajá, de este episodio, pero ¿dónde tú nos compartes más información? Si tienen alguna duda, ¿no? Pueden escribirte. Si quieren alguna consulta también, una ajá. terapia. Pues mira, yo estoy en Ciudad de México, aquí de Ujú. fijo, pero atiendo presencial y online, de cualquier parte del mundo. Tengo pacientes literalmente de todo el mundo. Y aquí tengo consultorios en Polanco e Interlomas. Ujú. Y estoy en Instagram, Facebook y X como @sexólogafer con Z al principio en lugar de S. Y también, si quieren, mi correo es igual sexólogafer@gmail.com, igual Z en lugar de S, por aquello de la Sí. censura, por eso es la Z. Y dije, bueno, mi apellido Zárate, tiene sentido. Y básicamente ahí me pueden encontrar. Pues muchas gracias, Fer. Creo que nos quedamos cortitas porque hay mucho todavía de Claro. qué hablar. Nos puede dar para otro episodio en otra futura temporada de Voces Sin Filtro. Pero creo que es un muy buen intro, ¿no? Claro. Como información básica que creemos muchas veces que es básica, pero que no la tenemos clara, ¿no? Ni sabemos de dónde es una buena fuente, ¿no? Entonces, Totalmente. te agradezco que nos hayas compartido, que nos hayas regalado de tu tiempo, de tu conocimiento, y pues siempre eres bienvenida. Y antes de irte, que nos regales aquí el pilón, a ver qué nos dice este A pilón. ver, Ahí está. ay, que le rompo. Sí, eso. A ver, lo leo. Dice, durante la primera revolución industrial se fomentó el empleo de las mujeres en las fábricas por considerarse una mano de obra más barata y dócil y con más destreza para algunas tareas. Pues creo que un poco lo que veníamos diciendo, ¿no? Es un poquito de información general de feminismo que les compartimos, pero pues bueno, es un poco también de la historia de cómo las mujeres hemos pasado de esos lugares de lo privado a lo público, ¿no? A estos espacios en donde pues antes no teníamos cabida, y qué triste, ¿no? Que sea porque la mano de obra de las mujeres era más barata y que hoy lo seguimos viviendo, ¿no? Totalmente. Hoy ya le ponemos nombre y se llama
brecha salarial de género. Así ¿no? es. Entonces, la seguimos viviendo las mujeres. Y antes de irnos también, 5 cosas que nadie sabe de ti, Fer. Ya sí. El momento más difícil. Una, bueno, todo el mundo piensa que soy de Cancún, no soy de Cancún, soy de Acapulco, ¿no? Y a los 13 años me fui a Cozumel, luego a Cancún y luego me vine a la Ciudad de México. Bueno, pero es de playa. Sí, puro soy del mar. ¿Y qué otra cosa? 2, cuando iba a entrar a la universidad me hicieron un examen vocacional para que tuviera más luz respecto a que yo desde tercero de secundaria quería estudiar psicología. Ujú. Entonces, pues mis papás querían que tuviera toda la información y no salió psicología en mi examen. Salió escritora, ingeniera, soy hija de ingenieros y ¿qué otra cosa? Y comunicóloga. Y tus papás felices, ¿no? Y ya ves, siempre sí ingeniera. No estudié, al final pues estudié lo que quise porque no dejé que un examen dijera quién iba a ser. Y bueno, mis papás siguen siendo ingenieros y mi hermana es arquitecta y felices y yo soy como la de humanidades. Sí. Otra cosa, cuando tenía 17 años vine a Los Pinos a recibir un premio porque escribí, ahorita que está lo de la migración, yo escribí un ensayo sobre las mujeres jóvenes y la migración y en ese tiempo tenía tías por parte de la familia de mi papá que habían migrado y entonces les hablé para que me contaran sus historias y con base en eso escribí un ensayo y gané 3er lugar y fue organizado por el INJUVE en ese tiempo, ¿no? Y por el INMujeres. Mira, entonces, que hoy ya es Secretaría de las Mujeres. Ajá, en ese tiempo tenía otro nombre, todavía tengo mi carta y todo eso. ¿Y qué otra cosa? Vamos 3, ¿verdad? 4, pues un poco lo que dije que yo, o sea, muchas personas que me conocían de la prepa, universidad y secundaria, cuando se enteraron que era sexóloga, sí se impactaron, ¿no? Sobre todo compañeros, porque pues yo era súper asustada, mocha, me daba pena hablar en público. No, o sea, una cosa que nada que ver. Y ahora que te ven en las conferencias, ¿no? Y ahora que estoy en las conferencias y en todas partes. Esa es 4. Y 5, ¿qué podría ser? No sé, esto es como, no como cosas con cara. Ajá. O sea, si me regalan una galleta de Hello Kitty, te la voy a agradecer, no me la voy a comer. Siento que es arte. Siento que es arte. O sea, si me regalas un melón con la carita del Buda, no me la voy a comer. O los hot cakes, casi no figurita. No puedo. O sea, siento que es arte y que yo lo estoy deshaciendo. Entonces, no hay manera. Si me digan que está delicioso, no puedo. Es más fuerte que yo. Pues ahí están esas 5 cosas. Pues ya dijiste tus redes sociales en donde pueden ir a ver más información. Ya les decía yo, compartes mucho temas de información, ¿no? Entonces, si tienen ahí dudas, también creo que es una muy buena fuente de donde podemos aprender. Y yo te agradezco nuevamente que nos hayas compartido en Voces Sin Filtro, que ya seas parte de esta familia de Voces Sin Filtro. Y yo también les agradezco que nos sigan viendo, nos compartan, que nos escriban en los comentarios también si tienen alguna duda. Y pues suscríbanse, compartan y nos vemos en el siguiente episodio de Voces Sin Filtro, donde no callamos, gritamos. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Voces Sin Filtro, en donde juntas cuestionamos todo. Mis redes son @flor_repara en Insta, Twitter y TikTok. No olvides suscribirte. Te espero en el próximo episodio.